Quien te ve dice, es una niña mimada, solo entrena. Tal vez estudiará y ya. Pero al escucharte me di cuenta que eres más que eso. Este fue el comentario de Antonio, un compañero de entreno con quien sostuve una charla después de la clase de 8 p.m. en el BOTS, terminando mi día laboral, pero donde estaba a punto de empezar el turno del trabajo que era mi vida. La vida a los 20 se siente excitante. Es como destapar una caja con montones de perfumes de tu gusto. Abres las tapas y miles de olores impregnan tu nariz. No te decides cuál oler primero. Abres y te fascina cada uno. Así era mi vida antes de que el COVID golpeara al hombre más importante, mi mejor amigo, mi papá. Un día lleno de discusiones, malos ratos, y ver cómo tu mamá amenazaba con quitarse la vida delante de ti por un hombre que no la valoraba y a quien debíamos rendirle cuentas de cada peso que gastábamos en la tienda. Uno que con el dinero quería comprar el título de padre en una familia que no era suya. Marco era el novio de mi mamá y por 10 años estuvieron juntos. Fueron estos los 10 años en donde descubrí quién soy y quién jamás sería. A los 17 años me fui de la casa a vivir con mi novio. ¿Por amor? No, porque no aguantaba a Marco. Y leyeron que dije que esos 10 años marcaron mi vida y había descubierto quién sería. Pues bla, bla, bla. Efectivamente lo sabía, pero es que hay una diferencia muy grande en lo que sé que debo hacer y lo que realmente hago, o en lo que estaría bien que hiciera acorde a mi edad y lo que me toca hacer para encontrarme en la misma. Fueron 5 años de experiencias diferentes, de gritos por saludar a alguien, de pedirle a Dios si llegábamos a pasar cerca de un hombre que éste no me volteara a ver y de cargar con todo el peso de la economía en un hogar. Todo eso lo hizo Andrés. Una relación marcada por el machismo, los celos e irresponsabilidad. Salía de mi casa a las 8 para el trabajo. Debía esperar el paradero de buses, uno que no me llevara hasta mi lugar y que no me hiciera recorrer toda la ciudad. ¿Recuerdan que dije que mi papá era mi mejor amigo? Es verdad. Pero antes de entenderlo, fuimos mi hermana y yo, dos niñas llenas de necesidades, con padres presentes, pero con un papá económicamente ausente. Por ello trabajé desde los 12 años vendiendo buñuelos, luego siendo mesera en un restaurante y así, de informalidades en informalidades hasta lograr uno decente, del que hablaba hace un momento. Mis días eran largos, pero deseaba ponerle más horas al reloj. Regalaba mi tiempo en mi trabajo con la excusa de no llegar a mi casa y encontrarme con mi novio. La relación estaba por terminar. Y entonces no fueron 10, sino 15 años los que hicieron que mi carácter tomara identidad. Ahora yo vivía sola y andaba oliendo perfumes por todas partes. Llegaba a las 5 a mi casa después de una larga fiesta. Desvestía mi cuerpo para entrar a la ducha y sentir cómo el agua golpeaba mi cara, adormecida por el alcohol y trasnocho, pero siendo consciente que debía trabajar a las 9 a.m. Almorzaba lo que quería, salía con quien deseaba. Muchas veces salí ilesa de posibles situaciones malas por irresponsabilidad. Mis amistades eran con las que podía tomar toda la noche, pero si me sentía triste y quería llorar, debía hacerlo sola. El arriendo, los recibos, el mercado y todo lo que debía pagar con dinero yo lo podía resolver. Era dueña de mi vida. Tenía una vida de alguien de 30 con tan solo 20. Me preocupaba si llegaba el sábado y no tenía plan. Sin dinero y con gastos pendientes por pagar, aún así salía y muchas veces llegaba a casa con un vacío inmenso, pues toda la fiesta, el trago y el desorden camuflaba lo que realmente quería sentir y era el amor de un hogar. Alguien que me dijera que estaba mal, un freno, una corrección. Ricardo Rocha era un taxista con 47 años, con 2 hermosas hijas. La más linda era la mayor. Sí, él es mi papá, quien quería ser mi freno, mi alto, pero su situación no se lo permitía, adentrado como padre en una relación nueva y con una mujer que le absorbía toda su energía. Un martes, 4 p.m., suena la puerta de mi casa y una voz a lo lejos que me regañaba. El piso está frío y mis pies sienten el dolor reflejado de todo el baile de la noche anterior. Mi cabeza da vueltas y desorientada miro la puerta y veo un hombre quien dice: «¿Le parece muy bonito que deba venir hasta acá para ver si está bien porque no contesta el celular? Ábrame la puerta que le voy a preparar comida». Mi papá, preocupado porque no le había avisado que ya había llegado a la casa. Así era mi relación con él. Me había convertido en su amiga, su protegida sin darme cuenta y, el 24 de julio del 2020, esa sensación de mi vida fue arrebatada.
Saturación por 64, oxígeno al 3 y sin rasgos de mejoría fue como mi papá entró al hospital departamental una noche lluviosa y fría, como si el clima ambientara la situación para hacerla triste. Mi papá fue internado en cuidados intensivos a causa del COVID-19. Fueron 4 días donde las videollamadas que nos hacía el doctor era lo único que teníamos de él. Sus ojos de tristeza y angustia decían a gritos el miedo y ansiedad que le producían esta situación, pero sus palabras mentían al decirnos que todo estaría bien. Me llevan para la UCI no porque esté grave, es porque necesitan darle la cama a otra persona que va a entrar y yo le cedí esta. Fueron sus palabras al saber que lo trasladarían para cuidados intensivos. En una semana, sin darme cuenta, estaba escribiéndose el inicio del nudo de mi vida, donde obligadamente me tocaba salir de mi zona de confort y adaptarme a lo que se venía. Ah, te ves preciosa, pareces una enfermera. No te reconocí. Fue el inicio de la última conversación que él y yo tuvimos. Vestida de blanco, con botas, bata, guantes, tapabocas especial. Un traje que parecía para salir al espacio, pero que se utilizaba para entrar en una habitación. Pasaban los días, y en uno de ellos la llamada de mi tía hizo que toda mi mente quedara en pausa. Mi papá había presentado un paro respiratorio de 25 minutos, y las futuras y grandes posibles consecuencias serían muy graves e irrevertibles. Tristeza, incertidumbre, desconocimiento, llantos, falta de aceptación. Todas esas emociones flotaban en el aire todos esos días durante 5 meses de hospitalización para él. Estos 5 meses tuvieron nuevas responsabilidades añadidas a las que estaban. Mis gastos aumentaron, ya no podía seguir de fiesta, mi trabajo era más extenso. Cada noche de por medio debía cuidarlo e ir al hospital, sin dormir y continuar con mi trabajo al otro día. Hoy estamos en el 2026 y sigue mi papá acostado en una camilla de hospital, pero en mi casa, sin saber si nos entiende, se quiere comunicar o qué pasa por su mente. Un ACV severo lo dejó en estado vegetal. Desde hace 6 años cada noche de por medio lo cuido, acostada en una colchoneta donde se salen mis rodillas para abajo, escuchando la alarma de mi teléfono cada 2 horas para cambiarlo de posición, bañándolo antes de ir a trabajar sin haber podido dormir, pasando sustos de imprevisto y saliendo rápido con él para el hospital. Encontré en el deporte un alivio, un estilo de vida. La fuerza para alzarlo me la da Dios y los Cleaninger de cada watt. Sigo trabajando, estudio a distancia, entreno todos los días, voy a la iglesia. Hay momentos en donde deseo que en este paro cardíaco él hubiera muerto y yo solo sentir un dolor y no el constante recordatorio de incertidumbre de pensar cuándo acabará esta situación. Que si lloro, mucho. Lloro de cansancio, tristeza, agotamiento, preocupación. Se va mi vida junto con la de él. Mucho esfuerzo, mucho dinero. 6 años en donde Roxana ha vivido en automático para el hombre que peleaba por saludarla primero en las mañanas. Un tiempo que no me ha permitido tomar decisiones de mi vida por estar en la de él. Y me doy cuenta de lo maravilloso que es Dios y cómo nos da la capacidad de reinventarnos, adaptándonos a todo lo que Él pone. Voy a la mitad de mi carrera, tengo un novio espectacular, ya las noches donde no duermo se hacen más normales. Preparo tamales, envueltos, lasañas para vender cuando el dinero no me alcanza. Entreno todos los días y tengo un buen nivel. Trabajo de lunes a viernes y poco a poco he aprendido a acomodar mi vida en los espacios que tengo. Entiendo que no puedo hacer nada con lo que no se puede manejar, aceptando mi presente y haciendo con ello planes para el futuro, no haciendo planes del futuro con el futuro. Cuando manejo en la moto y la oleada de emociones llegan a mí como una brisa de primavera, lloro las veces que deba llorar. Lo que no me permito es que alguien me vea. Seco las lágrimas, bostezo para decir que tengo sueño. Me río, molesto, juego y cuando me conocen de mi vida, dicen, es una niña mimada, solo entrena, tal vez estudiará y ya, pero al escucharte me di cuenta que eres más que eso, pues eso es lo que ocultan mis risas.